noches, hermanos. Bienvenidos al culto del miércoles, oración y estudio bíblico. Bienvenidos, hermanos. Y vamos a iniciar entonando dos cantos para alabanza, honra y gloria de nuestro Señor. Oh
seguidamente vamos a continuar entonces con el tiempo de oración. Y vamos a poner delante del Señor a algunas de nuestras familias. Y vamos a poner delante del Señor a nuestra hermana Amparo Álvarez y al hermano Carlos Zuleta, que el Señor sea bendiciéndolos y ayudándolos también en todas sus necesidades, también con los discipulados que Diana y Luis Carlos están haciendo allá. Hay muchas personas que están cerca y que ellos puedan congregarse, puedan acercarse para que escuchen la meditación de la palabra. También por nuestro hermano Juan Moncada, por sus hijos Carlos, Juan Guillermo, Piedad, Mayra Isabel, y por Giovanni, su nieto. También por nuestro hermano Uriel Villa, por su esposa Elsie y sus hijos, que el Señor también sea bendiciéndolos. Por nuestra hermana Yasmín González y su hijo Samuel. Por Rafael, Yuri, Davinson, que el Señor también sea bendiciendo este grupo familiar. También por nuestra hermana Astrid Arboleda, por su esposo Darío, y por Sara, su hija, que igual el Señor también sea bendiciéndolos y ayudándolos en todo. Por nuestra hermana Cristina Yepes y por su esposo Jairo. Igual que la bendición de nuestro Señor siempre también esté con ellos. Por nuestra hermana Ana María Quintana, su esposo Humberto. Por Mariana, David, Mateo, Juan, Diego, sus hijos. También por nuestra hermana Luz Mari Restrepo del municipio de Támesis y por sus hijos Uriel, Eliana, Diana Yuleidi, que el Señor sea también bendiciéndolos a ellos y ayudándolos también con todas sus necesidades. Igualmente ponemos delante del Señor a los hermanos del resguardo, un grupo de indígenas en Vera que recibieron también la palabra y que el Señor también pues sea ayudándolos, que el Señor sea bendiciéndolos, que esa semilla que se sembró dé su fruto a su tiempo, porque nosotros, como dice la palabra, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, bueno, hermanos, vamos también a tener las peticiones, ¿cierto? Las peticiones de nuestro Señor. Entonces dice, que me dé fe y salud para la familia y a pastores de la iglesia y a su familia. Señor Jesús, en ti confío, fe y sabiduría para todos y mi familia, paz y libertad por todas mis necesidades espirituales. Gracias, Señor. Hermano Carlos Zuleta. Orar por el crecimiento espiritual y de personas en la iglesia. Agradecimiento por su amor y misericordia. Nuestro hermano Luis Carlos. Dar gracias a Dios por toda su misericordia y sus bendiciones y ayuda para mi hija Sara en su estudio y que Dios haga un toque especial a todos nosotros, un avivamiento. Amén. Nuestra hermana Astrid Arboleda. También oración por mis hijos, mis hermanos y la salud de Humberto Muñoz. Y esto lo puso nuestra hermana Ana María Quintana. Quiero orarle a Dios para que mi familia esté bien y para pedirle que la amistad de esa persona nunca se vaya. Mariana. Voy a orar por mi familia y mi recuperación. Santiago Bedoya. Que mi papá le vaya bien en el trabajo y no tenga más deudas. David Muñoz. Quisiera orar por el compañero Camilo, que Dios lo tenga en su camino y que tome las mejores decisiones en el nombre de Jesús. Amén. No puso pues quién es el que la escribió, no puso. Fortaleza espiritual para don Juan, tampoco puso. Son anónimos. Entonces, bueno, vamos a tener este tiempo de oración poniendo delante del Señor estas peticiones. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia con nosotros. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, por las peticiones que han elevado los hermanos delante de ti, Padre Celestial, para que seas ayudándolos, Padre amado. Te
Te damos las gracias por tu amor y misericordia siempre con nosotros. Nunca nos falta el alimento, el techo donde recostar nuestra cabeza para pasar la noche. Noches que han sido frías y mucha agua, Padre Celestial, pero siempre nos podemos cubrir. Y por eso, Señor, te damos la honra y la gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, sus hijos, que seas tú protegiéndolos, Padre Celestial, de tanta perversión que hay actualmente, Padre amado. Te rogamos pues que seas cuidándolos y ayudándolos, Padre Celestial, a todos nuestros hermanos, y lo más importante, Padre Celestial, que ellos puedan acercarse a ti, Señor, con un corazón limpio, sincero, que haya un estudio reiterado de la palabra, Padre Celestial, que tu amor esté siempre con ellos, Padre amado, bendiciendo sus trabajos, ayudándolos, Señor, a salir de sus deudas, y ponemos nuestra confianza plena en ti, Padre amado, porque no nos vamos a angustiar, Señor, por cualquier cosa que viene, porque tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza siempre en ti. Te ruego, Padre amado, que seas bendiciendo también a Diana y a Luis Carlos, Señor, que llevan siempre tu palabra, que están pendientes, Señor, de las necesidades de los hermanos, que tú seas acompañándolos en todo con estos muchachos de la corporación, que igualmente los ponemos también delante de ti, Señor, para que tú seas bendiciéndolos y ayudándolos, Señor, para que puedan salir de las adicciones, Padre amado. A ti sea, Padre Santo, la honra y la gloria, y también te damos gracias por nuestros dirigentes, por el presidente de la República, por los alcaldes, gobernadores, todas las personas, Señor, del Senado, de la Cámara de Representantes, todos los que toman decisiones en nuestro país, Padre amado, que tú seas bendiciéndolos, que tomen decisiones correctas, Padre Celestial, a favor de un pueblo que ha sufrido tanto, Padre amado. Igualmente ponemos delante de ti al Ministerio de Salud, Señor, que les ha tocado enfrentar la pandemia, Padre amado, que seas tú ayudándolos a recuperar los que están pasando por situaciones de salud, de enfermos, y que tú seas bendiciéndoles, Padre Celestial, sus vidas, porque han decidido tomar una carrera que no es fácil, Padre Celestial, porque es dedicarse a una persona que pueden terminar contagiando, Señor, de este virus que ha sido como tan letal. Padre amado, en tus manos encomendamos pues este tiempo de meditación de tu palabra, que seas tú dándonos sabiduría para poder hacer lo que haya que hacer y entender especialmente lo que estamos estudiando durante estos días, Padre Celestial. Te damos pues las gracias y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a pasar 11 razones por las cuales vale la pena ser cristiano. Y hoy vamos a coger la tercera razón por la cual vale la pena ser cristiano. Bueno, la razón que vamos a mirar por la cual vale la pena ser cristiano el día de hoy es la siguiente. El Espíritu Santo comienza a enseñarte y a librarte de ti mismo. Qué importante eso, hermanos. El Espíritu Santo comienza a enseñarte y a librarte de ti mismo. Cada día el Espíritu te muestra más de tu propia naturaleza humana. Altivez, exigencias contra los otros, envidia, pereza, etc. Mira Juan 16:13, que enseguida lo vamos a ver. Estas cosas están muy arraigadas en nuestra naturaleza. El Espíritu nos enseña a negarnos a nosotros mismos en estas áreas y más, y a tomar nuestra cruz cada día, así como Jesús lo dijo. Entonces vamos a mirar Juan 16:13, que dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, qué importante saber, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos va a hablar todas las cosas que ha escuchado. ¿De quién las ha escuchado? Del Padre. O sea, estamos en esa primer línea de que el Señor nos va a comunicar a nosotros lo que nosotros necesitamos para salir adelante en todos nuestros propósitos. Y mire lo que dice Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, importante tener en cuenta estas cosas, hermanos, porque
Realmente nosotros por nuestros propios medios, nosotros no podemos lograr la salvación, nosotros no podemos hacer obras para ser salvos, no, tenemos que negarnos a nosotros mismos, rechazar lo que nuestra carne nos está pidiendo, porque lo que la carne pide es pecado para Dios, entonces no podemos apartarnos de esa línea a través del Espíritu Santo. Por eso dice el tema para hoy, el Espíritu Santo comienza a enseñarte y a librarte de ti mismo, porque esa es la tendencia que nosotros como seres humanos tenemos por causa del pecado. Mientras estas cosas empiezan a morir, las virtudes de Cristo empiezan poco a poco a crecer y a manifestarse en mí. Qué gran bendición es el no ser gobernados por nuestros deseos. Estas virtudes son una parte de la naturaleza divina, la vida eterna, la cual nos fue prometida. Y en 2 de Pedro, versículos del 1 al 8, va a mostrarnos algunas de estas cosas, como las que vemos aquí en la imagen. ¿Cómo crece el cristiano? Fe, ¿cierto? A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. La paciencia, piedad. Luego, afecto fraternal y amor. Y eso es lo que hace el Espíritu en nuestra vida. Nosotros, obviamente, la fe es la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Y Él nos da unas virtudes, ¿cierto?, que no son propias nuestras, sino que vienen de lo alto, vienen de Dios. Nos habla del conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? Es a través de la palabra de Dios. ¿Qué es que me profetizó? Que no sé qué. ¿Cuál profetizó? Lo que ya está en la Biblia, está escrito. No hay otra palabra, no hay otra profecía más. El canon bíblico ya se cerró en el primer siglo de la era cristiana, con los evangelios, el Apocalipsis y hasta ahí. Ya de ahí en adelante ya no hay más profecías. El dominio propio, ¿cierto? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cierto? Yo tengo que tener control sobre mis emociones, pero ese control no es por nuestra propia fuerza. Nosotros somos incapaces de controlar muchas veces nosotros, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos ayuda a tener el dominio que necesitamos para poder frenar esa carnalidad que tenemos. La paciencia, ¿cierto? Normalmente a veces somos intolerantes, nos enojamos con facilidad, pero aquí hay una virtud, ¿cierto?, que es la paciencia. Tenemos que ser pacientes. El Señor nos quiere ayudar en esta parte. Luego la piedad, ¿cierto? Buscar las cosas de Dios. La piedad es importante en nuestra vida porque la piedad nos ayuda a podernos conectar siempre con el Señor. Leer la palabra día a día, estar en oración permanentemente. El amor fraternal, importante, hermanos, porque si nosotros tratamos a nuestros hijos con dureza, tenemos una jornada larga de trabajo y llegamos a porrear a los muchachos, a castigarlos, estamos teniendo ese amor fraternal. Los hijos nos van a ver como unos padres regañones, como unos padres castigadores, y ellos posiblemente cuando nosotros lleguemos no nos van a encontrar, no los vamos a encontrar en la casa porque se fueron para otro lado, porque no quiero que mi papá me pegue, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con ese afecto fraternal, ¿cierto? Ese afecto fraternal hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, tenemos que cuidarla, es un tesoro que nosotros tenemos y tenemos que cuidarla y bueno, y el amor, ¿cierto? El amor, que es uno de los mandamientos más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Es decir, que nosotros tenemos que manejar ese amor hacia los demás, porque fue el amor con que Cristo a nosotros nos amó. Él entregó su vida por nosotros sin merecerla, ¿cierto? Y ese amor que el Señor tuvo por nosotros también debemos manifestarlo hacia los demás. La obra del Espíritu Santo en el creyente. Es importante recalcar que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nunca hemos estado solos, nunca hemos estado separados y nos ha dado la seguridad absoluta
de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está permanentemente con nosotros. Y mire lo que dice el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por terreno sin obstáculos. El Señor aligera para nosotros nuestro camino. Él empieza a limpiar para que nosotros no tengamos, cuando nosotros depositamos nuestra confianza. Sin embargo, a estas alturas de nuestras vidas, pensamos, ¿y qué ha pasado en mi vida? O nos preguntamos, ¿dónde estás tú? No veo que contestes mis oraciones, no veo que estés cumpliendo tu palabra. Y eso es delicado, hermanos, porque muchas veces estamos haciendo reclamos a Dios, como si Dios tuviera que rendirnos cuentas a nosotros. Y mire, todo esto entonces desaparece, ¿cierto? Porque el Señor realmente está pendiente de nosotros. Pero la verdad es que sí la ha cumplido. Cristo sabía que todos enfrentamos situaciones difíciles en la vida y por eso Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14, versículos 15 al 16, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Miren lo importante, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nosotros nunca vamos a estar desprotegidos porque nosotros amamos a Dios y Él le ha placido darnos a nosotros ese consolador que es el Espíritu Santo. Jesús antes de partir les manifestó que el Padre enviaría al Consolador y que estaría con ellos toda su vida. Este Consolador es llamado el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios ha depositado el tesoro más grande en nosotros, el gran, infinito, maravilloso y todopoderoso ayudador, quien está dispuesto a darnos dirección, guía y la ayuda necesaria. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros nos dejamos orientar por el Espíritu Santo, esa vocecita que nos habla, no hagas eso, que eso no está bien, haz más bien esto, ¿cierto? El Espíritu Santo nos invita también a que estemos orando, a que estemos leyendo la palabra, porque es que de ella sacamos nosotros todo ese conocimiento que necesitamos que viene de Dios. El papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero, nos convence de pecado. Nos hace sentir que pecamos y que necesitamos un Salvador. ¿Qué dice Juan 16:8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es lo que hace. Y por eso el Espíritu Santo muchas veces cuando nosotros estamos en una situación difícil, no hagas eso. Eso a Dios no le agrada. Y es la función del Espíritu Santo. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si tenemos un mal pensamiento o un trato indebido a alguien, o nos hemos desviado de la voluntad de Dios, lo que sentimos no es un mero sentimiento de culpa, es la obra del Espíritu Santo al recordarnos quiénes somos como seguidores de Cristo y que eso no debe estar en nuestra vida. Y es la función del Espíritu Santo. Segundo, nos ha sellado. El Espíritu Santo nos ha sellado y ese sello significa que somos su posesión y estamos bajo su protección divina. Y si Él vive en nosotros, Él provee todo lo necesario, lo que necesitamos. Efesios 1:13, que dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Importante saber que ya el Señor ha puesto su sello en nuestra vida y ese sello es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sellado y ese sello significa que somos su posesión y estamos bajo su protección divina. Y si Él vive en nosotros, Él provee todo lo que necesitamos. El pensar en el Espíritu Santo no es cualquier espíritu,
Se trata de la tercera persona de la deidad que mora en nosotros y nos ha sellado. Y que ese sello nadie lo puede romper. Es un sello divino, ni el diablo puede, ni usted, pero eso no le da la licencia de pecar. Entonces, mire, ese sello, ¿cierto? El sello del Espíritu Santo, aprobado, pagado, no toque, mío, ¿cierto? Importante. Inténtelo y el Espíritu Santo primero le convencerá y le hará sentir abatido, le hará sentir desdichado y si es necesario le hará recordar que lleva una vida impía que no agrada a Dios y se perderá bendición tras bendición. Y es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que obedecer al Señor, ¿cierto? Cuando nosotros somos hijos obedientes, nos va bien. ¿Qué padre? ¿Cuál es el mejor regalo para un padre? Que su hijo sea un hijo obediente. Tercero, mora en nosotros. No es que el Espíritu Santo esté en el cielo y nosotros acá abajo, muy distantes. Quien nos marcó como propiedad suya. Romanos 8:11. Y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, mora, hemos sido sellados, mora en nosotros. Así que cuando pecamos contra Dios, violamos sus principios y contristamos a la persona misma que Dios envió a ser nuestro ayudador, quien nos faculta a hacer lo que Dios requiera de nosotros. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Estamos contristando el Espíritu Santo de Dios, que lo puso nuestro Señor, lo puso dentro de nosotros, para que nos guiara, para que nos mostrara por dónde debemos de andar. Y cuando nosotros desobedecemos, estamos contristando el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuarto, Él nos enseña todas las cosas. Entonces, mire, como decíamos en el punto 3, el Espíritu Santo comienza a enseñarte y a librarte de ti mismo. El Espíritu Santo dice, Él nos enseña todas las cosas. Tenemos a un maestro de maestros dentro de nosotros. Él es quien nos ayuda a entender la verdad. Él es quien nos ayuda a comunicar la verdad a otras personas. Juan 14:26, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, esto es maravilloso, saber que nosotros, que su Santo Espíritu habita en nosotros, que nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña, porque de otra manera vamos a contristar el Espíritu Santo. Y posiblemente si seguimos en esa senda de pecar y pecar, nunca fuimos salvos, ¿cierto? Entonces, importante entender todo esto. Si estamos en una situación difícil, busque un pasaje bíblico, pero antes debemos preguntarle, Señor, ¿qué debo leer? Entonces Él nos mostrará a dónde ir y nos interpretará la palabra de Dios. Él es quien nos alienta y nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, confiando en que el Espíritu Santo nos lo revelará. Quinto, nos guía. Tal vez está tratando de tomar una decisión y ha hablado con otras personas, pero ¿has hablado con Dios? Recuerda que el Espíritu Santo, quien mora en ti, está dispuesto a darle guía en cada decisión que enfrente, ya sea en su negocio, en su familia, en sus relaciones, porque no hay una pregunta en la vida ni necesidad alguna para la cual Dios no tenga una respuesta. Juan 16:13, que nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo eso es
el apoyo que nosotros tenemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Primero hay que ir a Dios diciéndole, dame sabiduría y guía. Cada decisión que nosotros vayamos a tomar, lo primero que tenemos que hacer es orarle al Señor. Señor, esta decisión que voy a tomar, si es correcta, Señor, muéstrame y ábreme el camino para que yo pueda tomar la decisión correcta. Pero si no, Señor, pon tropiezos para que yo no vaya a tomar una decisión equivocada de la cual después me tenga que arrepentir. Todo lo debemos de poner en la presencia de nuestro Señor. Él es nuestro guía. Sexto, produce fruto en nosotros. No sé usted, pero yo los necesito todos. Si alguien nos hace pasar un mal rato, no podemos ser impacientes. Vayamos al Espíritu Santo para pedirle paciencia. Gálatas 5, 22, 23, que nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Nosotros debemos de estar en ese amor del Espíritu Santo, en ese amor de Dios, que haya en nuestra vida gozo, que haya paz, tranquilidad, la paciencia, la benignidad, ser buenos, bondadosos, con mucha fe, sabiendo que Él tiene el control de todo, ser manso y humilde de corazón, con templanza, o sea, las cosas hay que hacerlas. Yo necesito sacar mi espacio el domingo para ir a la iglesia y el miércoles para ir también a adorar a mi Señor. Son momentos que nosotros como cristianos debemos separar en nuestra jornada de trabajo. Señor, este trabajo, yo necesito un trabajo, pero si me toca trabajar los domingos, Señor, no lo voy a hacer porque es que yo necesito un trabajo donde yo me pueda congregar, que pueda sacar ese tiempo para adorarte y para alabarte por todo lo que tú me bendices. Y el Señor te va a buscar un trabajo con toda seguridad, donde te va a dar la oportunidad de poder ir el domingo a la iglesia y el miércoles al culto de oración. O tal vez a alguien no le cae bien y va a la iglesia, canta, pero en el fondo no lo soporta. Entonces le pide al Espíritu Santo y le sorprenderá cuando Dios puede cambiar su actitud hacia alguien que no quiere nada que ver. Y es que a veces encontramos personas que entran, llegan, no saludan, no dicen nada, terminó el culto y salieron y se fueron. Y uno dice, pero ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué problema tendrá? Entonces nuestro anhelo siempre es, y oramos por todos estos hermanos que de pronto están pasando por una situación que no la han podido controlar. No le decimos qué hacer. Él nos dice, tienes que amarlo a través de mí. Entonces, y mire lo importante, hermanos. El Espíritu Santo simplemente, como dice, Él nos dice, tienes que amarlo a través de mí. A través de mí es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos enseñó y trajo el mensaje del amor. Séptimo, nos recuerda. Los discípulos anduvieron con Jesús durante 3 años. Vieron y escucharon mucho. Se habían dedicado a la vida milagrosa de Jesús. Pero el Señor se fue. Y ahí quedaron. No tomaron apuntes, solo tenían lo que recordaban. Por eso Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder del Espíritu Santo, quien les recordará todas las cosas. ¿Cierto? Y eso está en Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces es el Espíritu Santo el que nos recuerda todo lo que el Señor hizo. Quedaron escritos, los escritos de los discípulos, de los apóstoles, del apóstol Pablo, ¿cierto? Y ahí tenemos todas las cartas que el apóstol Pablo escribió a las diferentes iglesias, de las cuales nosotros sacamos todo ese conocimiento que a través de estos discípulos el Señor Jesús nos dio. Somos dotados de un gran tesoro, la palabra de Dios, la Biblia, y el Espíritu Santo, nuestro Maestro. Podemos leerla, escucharla y sobre todo practicarla.
¿cierto? Porque es que ese es el fin de la palabra, que no sea simplemente de oídas, sino que la pongamos en práctica, aprendamos y entendamos y obedezcamos lo que nos dice la palabra de Dios. 8. Nos faculta con dones espirituales. 1 Corintios 12, 8, 11, que dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces aquí está toda esa escala de esos dones espirituales, ¿cierto? Que nos muestra este versículo de 1 Corintios 12, 8 al 10. Él nos da los dones y los ejercita en nuestra vida conforme a lo que quiere que hagamos o nos ha llamado a hacer. 9. Nos da poder. Qué importante. Él nos dará la energía, la fortaleza y la autoridad para hacer lo que quiera que hagamos. Esa es la promesa de Dios Todopoderoso. Hechos 1:8, que nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces imagínense el poder con el que el Señor, ¿cierto?, nuestro Dios poderoso, investió a todas estas personas que estaban congregadas allá en ese lugar cuando descendió el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Cuando crea que no puede dar un paso más, ¿qué hace? Le pide al Espíritu Santo que le ayude, que le dé guía, fortaleza y energía. Él hace por nosotros lo que no podemos hacer solos. Solamente a través del Espíritu Santo Él nos faculta, Él nos da ese poder que necesitamos para poder vencer frente al enemigo, frente a la tentación. 10. Nos llena. El papel del Espíritu Santo en nuestras vidas nos llena. La palabra nos dice que seamos llenos de una forma continua, permitiéndole que el Espíritu Santo viva en nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo significa vivir en la presencia y conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros para ayudarnos y facultarnos. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos siempre que procurar. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos estamos alimentando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está llenando, ¿cierto? Estamos recibiendo todo lo que el Señor Jesús vino a hacer cuando estuvo en esta tierra. Y nosotros le obedecemos y confiamos. Pero como dice la primera parte del versículo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y claro, si tú te vas para una cantina, si te vas para un bar a tomarte unos traguitos, es que eso no es malo, eso no es pecado tomarse unos traguitos. ¿Qué estás recibiendo allá? ¿El Espíritu Santo está contigo? No, Señor, para nada. Ahí, mejor dicho, hasta ahí llegó todo. El Espíritu Santo no te acompaña a ese lugar, porque ese lugar no le agrada a Dios. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es a través de la lectura de la palabra, a través de nuestro tiempo diario de oración. Así que ningún creyente tiene una excusa legítima para no obedecer a Dios. Nos ha equipado para hacer lo que Él quiera que hagamos. Nos ha preparado para que tengamos lo suficiente que Él quiera que tengamos y para ser las personas que Él quiere que seamos. Mire, qué importante esto, hermanos. El Señor nos faculta a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros poder lograr ese nivel que el Señor quiere. Conforme a nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, y eso es lo que el Señor está restaurando en nosotros, la imagen y semejanza que por causa del pecado se perdió, ¿cierto? Con Adán y Eva. Llenos del Espíritu Santo, esa es la llenura
del Espíritu Santo. Lo mejor que puedo no es muy bueno, y lo mejor que Dios puede es maravilloso. Qué hermoso, hermanos. Entonces, esta es una de las razones por la cual vale la pena ser cristiano. El Espíritu Santo comienza a enseñarte y a librarte de ti mismo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es maravillosa, hermanos. Tenemos que estar siempre en armonía con nuestro Señor. Vamos a finalizar, hermanos, con el repaso, ¿cierto? La primera razón por las cuales vale la pena ser cristianos: todos tus pecados son perdonados inmediatamente. Y dice Colosenses 1, 13, 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La segunda, recibes ayuda para dejar de pecar conscientemente. Y mire lo que dice 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es decir, las tentaciones siempre va a haber, ¿cierto? Siempre va a haber tentaciones. El domingo Luis Carlos habló acerca de algo así, de la tentación, y yo no sé si ustedes se acuerdan la imagen del perrito con la galletica que estaba ahí mirándola con esas ganas de echarle mano. Las tentaciones siempre van a estar a nuestro lado, pero nosotros no podemos permitir que el maligno ceda, que nosotros cedamos al maligno en medio de la tentación. Y la que vimos hoy, el Espíritu Santo comienza a enseñarte y a librarte de ti mismo. Y dice Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces mire, todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cierto? Nos da esa tranquilidad, esa paz en nuestra vida. Cuando nuestro hogar es un campo de batalla, el Espíritu Santo no está morando ahí. Por eso nosotros tenemos que acogernos, ¿cierto?, a que el Espíritu Santo haga la labor en nosotros, en nuestra vida, que nuestro hogar sea un campo de tranquilidad, y que cuando lleguemos a la casa a descansar haya esa paz que necesitamos para descansar de un día posiblemente fue muy pesado, con muchas situaciones que se presentaron, pero cuando llego a mi casa, llego a descansar. Qué maravilloso, hermanos. Bueno, entonces vamos a finalizar este tiempo y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Eterno Padre, Dios de la gloria, Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos has permitido estar conectados con tu palabra. Te damos las gracias por esto que hemos visto hoy, Padre Celestial, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, que nos ayuda a seguir adelante, Padre Celestial, no cediendo al pecado, sino por el contrario, Señor, haciendo lo que a ti te agrada, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, y te ruego, Padre Celestial, que seas bendiciendo a nuestros hermanos, que seas bendiciendo a sus hogares, Padre Celestial, que en sus hogares haya paz y tranquilidad, Padre amado, porque nosotros no podemos vivir, no podemos, el Espíritu Santo no va a estar en un lugar donde es una legadera por todo, una gritadera, malos tratos, palabras feas, soeces. Señor, te damos las gracias por este tiempo que hemos podido estudiar tu palabra. Bendícenos, Padre Celestial, bendice nuestras familias, todos los ponemos en tus manos, a todos nuestros hermanos en Cristo, Padre Celestial, a los muchachos de la corporación también los ponemos en tus manos, para que tú seas bendiciéndolos y ayudándolos a que superen sus adicciones, Padre Celestial, y se alejen totalmente de esto que les hace tanto daño, y a sus familias también, que de pronto están agobiadas, Padre Celestial, por lo que les sucede a ellos. Señor, en tus manos encomendamos pues este resto de noche, que podamos tener un buen descanso y una buena noche, recuperar nuestras fuerzas para las actividades del día de mañana. A ti sea la honra y la gloria, y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
Amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Con la ayuda del Señor, recuerden el próximo domingo, 10 de la mañana. No dejen de ir, hermanos, saquen el espacio para poder congregarse en la iglesia. El miércoles, muy importante también, hermanos, que saquemos ese espacio para ir el miércoles. Entonces, por acá en la iglesia les esperamos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Una feliz noche. Que descansen. Bendiciones, hermanos.